Imagina esto. Estás en la calle 150 South Jamaica, Queens, 1980, tienes 17, quizás 18 años más. Desde ciertas azoteas en un día despejado puedes ver Manhattan. El horizonte se alza allí como una promesa que alguien hizo y nunca cumplió. El dinero está allí. La oportunidad está allí. Lo sabes porque la televisión te lo dice todas las noches. Lo que la televisión no te dice es cómo llegar allí desde aquí. Sin torres, sin bancos, sin ninguna escalera que alguien haya construido para ti. Solo viviendas públicas, tiendas cerradas y una generación de jóvenes que la ciudad ya había descartado. La segregación racial, la desindustrialización, una crisis fiscal en 1965 que casi acabó con todo el distrito. Y entonces, justo a tiempo, llega el crack. Es 1901, de repente, hay una carrera profesional. Hay dinero, hay una salida. Dos hombres en esa escalera ya están subiendo más rápido que todos los demás. Lorenzo Nichols, nacido el 25 de diciembre de 1958, el día de Navidad en Birmingham, Alabama, criado por su abuela, se mudó a Queens alrededor de los 10 años, abandonó los estudios antes del 9º grado, fue condenado por 2 cargos de robo en 1976 y sentenciado a 18 años, pero salió en 1980, habiendo cumplido solo una fracción de su condena. Las calles lo habían devuelto pronto y las calles siempre cobran su deuda. En el barrio lo llaman Fat Cat, por lo que el escritor Ethan Brown describió como su cuello grueso de linebacker, una cabeza tan grande que casi bloqueaba las caras de sus amigos en las fotos, y su barba desaliñada. El hombre más peligroso de la habitación siempre parece el más relajado. Aún. 6 kilómetros de distancia, Kenneth McGriff, nacido el 19 de septiembre de 1959, en South Jamaica, donde también se crió, obtiene su apodo Supreme de una filosofía, no de las calles. Se convierte en un 5% en la escuela secundaria 72 en 1971. Comienza como guardia de un almacén de drogas, observando, aprendiendo, esperando. A principios de la década de 1980, organiza el Supreme Team alrededor de las viviendas Basley Park, reclutando miembros tanto negros como latinos, evitando por completo a la mafia y conectándose directamente con proveedores colombianos de cocaína, 2 hombres del mismo bloque con 1 año de diferencia. Calle 150 y South Road, Jamaica, Queens. Recuerda esa dirección. Permíteme decirte cómo se ven $20 millones al año en el Queens desde 1985. No parece un rascacielos, no parece Wall Street. Parece una tienda de delicatessens, una oficina trasera, un hombre de voz suave, vestido con ropa de calle, que nunca alzaba la voz porque no tenía por qué hacerlo. Big Mac's Deli, Cali 150, Jamaica, Queens. Fat Cat lo llama simplemente el bloke. Desde una oficina trasera en ese edificio, Lorenzo Nichols dirige una operación de cocaína y heroína, generando un estimado de $20 millones anuales. La fiscal adjunta que finalmente lo procesó lo expresó así, y quiero que escuches esta cita atentamente porque lo dice todo. Si le pones una chaqueta de pana marrón con coderas, parecería un profesor universitario. Es un tipo de voz suave, pero esos son los más peligrosos. Podría decir, mátalo con una voz muy suave. Y había cuerpos apilados como leña en Jamaica como resultado. Chaqueta de pana, voz suave, cuerpos como leña. Ese es Fat Cat. Su operación funciona literalmente con su familia, su madre, 2 de sus hermanas, asociados de la infancia y su principal ejecutor, Howard Pappy Mason, un amigo de la prisión que comenzó como jefe de seguridad de Fat Cat antes de formar su propia banda, Los Vivos. Esencialmente, un ala militar que operaba bajo el paraguas de Fat Cat. ¿Quieres entender cómo se estructura este imperio? Piensa en Fat Cat como el presidente y Pappy como el general. Diferentes títulos, una misma dirección. Ahora ve 1, 6 kilómetros al este. Las viviendas de Basley Park, filo 57 residentes apiñados en un complejo de viviendas públicas en South Jamaica. Y en algún lugar dentro de ese edificio, o justo fuera de él en cada turno a cada hora, el Supreme Team está trabajando. En su apogeo en 1987 generaban más de $200 al día en ventas de crack a nivel de calle, no a la semana al día. Para poner eso en perspectiva, son los $73 millones al año, moviéndose a través de un solo proyecto de viviendas en Queens. La Reserva Federal nunca podría. Operación está estructurada en capas como una cebolla por diseño. Centinelas en las azoteas con radios de doble, vía vigilando a la policía, guardaespaldas armados, equipos de vendedores callejero que no conocen a los hombres por encima de ellos. Toda la estructura construida para asegurar que, si la capa inferior era arrestada, la capa superior permanecía limpia. Y el lenguaje que usan para comunicarse entre sí es donde se pone fascinante.
El Supreme Team se comunica en las matemáticas supremas 5% y el alfabeto supremo, un sistema numérico y lingüístico codificado arraigado en su filosofía religiosa, convirtieron un sistema de creencias en una herramienta de encriptación. En 1985, la policía de Nueva York ni siquiera sabía lo que estaba escuchando en las escuchas telefónicas. Para cuando las fuerzas del orden descifraron el código, ya había arrojado pruebas que vinculaban al equipo con armas ilegales y una investigación de asesinato tan al sur como Carolina del Sur. La alianza entre las dos operaciones era simple. Fat Cat suministraba cocaína en polvo a la banda de Supreme. El equipo de Supreme la procesaba en crack y la movía en la calle. El cerebro se une a la fuerza militar. El producto se encuentra con la distribución. 20 millones se encuentran con 73 millones. Y mientras todo esto sucede, el dinero, el producto, las llamadas telefónicas codificadas, los vigilantes en las azoteas, una generación de jóvenes está observando. La fiesta del Supreme Team en el Latin Quarter de Manhattan, el Red Parrot, el Empire Roller Dome de Brooklyn, Disco Fever en el South Bronx, los coches, la ropa, la forma en que se comportan en una habitación. Cada joven en Queens que quiere ser alguien está estudiando estas dos operaciones como si fueran una clase magistral. Nas está observando. Ja Rule está observando. Un joven llamado Curtis Jackson, a quien el mundo conocería como 50 Cent, observaba desde esas mismas calles. Aquí está el detalle del que casi nadie habla. Gerald Prince Miller, el sobrino de Supreme, su segundo al mando, creció en el mismo edificio que un joven periodista y guionista llamado Barry Michael Cooper. Cooper observaba al Supreme Team operar desde su ventana, tomaba notas, escribió artículo para el Village Voice, fue contratado para reescribir un guión, y en 1981 ese guión se convirtió en New Jack City, la película donde Wesley Snipes interpreta a Nino Brown, un capo del crack cuya banda, los Cash Money Brothers, domina un complejo de viviendas en Queens llamado Carter Apartments. Los Carter Apartments son los Basley Park Houses. Nino Brown es Kenneth McGriff. Los Cash Money Brothers son el Supreme Team. La película costó $8 millones y recaudó casi 50 millones en taquilla. Barry Michael Cooper dijo más tarde, si no hubiera existido New Jack, no habría habido Boys in the Hood, no habría habido Menace Zoo Society. Gerald Prince Miller salió sesión federal en septiembre de 2024. 4 meses después, el 22 de enero de 2025, Barry Michael Cooper falleció en Baltimore a los 66 años. 2 hombres del mismo edificio. Uno construyó el imperio, el otro lo convirtió en arte. Cooper vivió para ver a Miller libre, pero ninguno de los dos llegó a sentarse frente al otro para hablar sobre lo que todo aquello significó. Aquí es donde la historia deja ser solo una historia de drogas. Porque todo lo que acabamos de hablar, los centinelas en las azoteas, el lenguaje codificado, los 20 millones, los 73 millones, la operación en capas, nada de eso explica completamente cómo el Supreme Team sobrevivió tanto tiempo. Cómo siguieron operando cuando todas las agencias de aplicación de la ley de la ciudad de Nueva York los estaban vigilando. Como siempre parecían ir un paso por delante. La respuesta no es la genialidad. Bueno, es en parte genialidad, pero principalmente la respuesta es que compraron al gobierno. No metafóricamente, no de una manera abstracta o sistémica, sino literal y específicamente, con nombres propios. 2 nombres para ser exactos. La oficial de libertad condicional Anna McGriff, sin relación con Kenneth, lo que es una coincidencia o la idea de humor negro del universo, y una secretaria de la División de Libertad Condicional llamada Ronnie Younger, ambas empleadas del estado de Nueva York. Ambas asignadas al aparato exacto creado para monitorear y controlar los miembros del Supreme Team. Y ambas, durante un periodo de años, estuvieron completa y exhaustivamente en la nómina del equipo. Así es como sucedió. Anna McGriff fue asignada para supervisar la libertad condicional del jefe de seguridad del Supreme Team, Ernesto Pinella. Ella se involucró sentimentalmente con él. Ronnie Younger, su secretaria, se involucró sentimentalmente con Prince Miller. Esto no se lo puede inventar nadie. Las 2 mujeres responsables de mantener a estos hombres a raya estaban acostándose con ellos. Y una vez que se cruzó esa línea, todo lo que vino después fue casi inevitable. ¿Qué obtuvo el Supreme Team por su inversión? Todo. Anna McGriff certificó falsamente que Pinella cumplía con los requisitos de su libertad condicional, manteniéndolo fuera de la cárcel y en las calles. Ella y Younger entregaron información de expedientes confidenciales de libertad condicional, suministraron documentos de identidad falsos, proporcionaron las ubicaciones de otros ex-convictos, hombres que podrían ser rivales, testigos o amenazas. Y McGriff, quien como oficial de libertad condicional uniformada portaba legalmente un arma de fuego,
Suministró municiones directamente a los miembros del Supreme Team. Una placa emitida por el gobierno. Una pistola emitida por el gobierno. Y ella estaba reabasteciendo a una banda de narcotraficantes con las balas. Pero la cosa empeora, mucho peor. En 1986, Fat Cat, ya encarcelado, sospechó que dos hermanos llamados Henry e Isaac Bolden estaban robando a su organización. Se puso en contacto con Prince Miller para que le ayudara a localizarlos. Miller pagó a Anna McGriff y Ronnie Younger $3,000 por las direcciones de los Bolden. $3,000. Las mujeres sacaron los expedientes, escribieron las direcciones a mano y se entregaron. Los investigadores recuperaron más tarde esas notas manuscritas en un allanamiento de un apartamento del Supreme Team. La letra de Younger en una parte, la de Anna McGriff en otra. La dirección de Henry Bolden en el Bronx, donde posteriormente fue tiroteado. La dirección de esa madre de Isaac Bolden, cerca de donde fue tiroteado y asesinado. $3,000. 2 vidas. Ese mismo año, Anna McGriff entregó a Pinella copias de documentos oficiales de la División de Libertad Condicional, revelando que un miembro del Supreme Team llamado James Page estaba cooperando con las autoridades federales. En el momento en que Kenneth McGriff, ya arrestado por cargos federales, recibió esa información, ordenó matar a Page. Pinella organizó el asesinato, un documento gubernamental utilizado para identificar a un informante, utilizado para ordenar un asesinato. A finales de 1987, un grupo de trabajo conjunto de la policía de Nueva York y el FBI ejecuta órdenes de registro en múltiples ubicaciones del Supreme Team simultáneamente. Debería ser un golpe devastador, el tipo de redada que acaba con las organizaciones. En cambio, el Supreme Team recibe un aviso poco antes de que lleguen los agentes. Mueven 11 kilogramos de cocaína y $200,000 fuera de las instalaciones antes de que las fuerzas del orden entren por la puerta. Cuando los agentes finalmente entran, encuentran armas, equipos de tráfico, fotografías, documentos y manuales de instrucción sobre conducta criminal. Pero el producto principal ya ha desaparecido. ¿Quién les advirtió? Ningún registro público ha respondido nunca a esa pregunta. Nunca se realizó un arresto por el aviso. Nunca se acusó a nadie. Pero ahora sabes lo que yo sé. Una oficial de libertad condicional estaba acostándose con un miembro de la banda, falsificando documentos, entregando listas de informantes, suministrando municiones, sacando expedientes gubernamentales confidenciales bajo demanda por $30 cada vez. No estoy diciendo que ella hizo esa llamada telefónica. Solo digo que alguien la hizo. Y el Supreme Team se marchó de una redada federal con 11 kilos y $200,000. Haz las cuentas. Aquí está la cuestión. Nadie en Washington, nadie en One Police Plaza, nadie que escribiera la política de drogas en 1985 lo entendió. Arrestar a estos hombres no detuvo nada, no ralentizó el dinero, no detuvo el movimiento del producto, ni siquiera pausó los asesinatos. Si acaso, y esta es la parte que debería quitarte el sueño, hizo que algunas cosas empeoraran. Porque cuando enjaulas a un hombre que construyó algo real y le dices que se acabó, algunos hombres se rinden y otros cogen el teléfono. Fat Cat cogió el teléfono. 29 de julio de 1985. La policía allana el Big Mac Deli. Encuentran 2 armas de fuego, heroína, cocaína, marihuana y $180,000 en efectivo en esa oficina trasera como si fuera una cuenta de ahorros. Fat Cat sale bajo fianza porque, por supuesto, lo hace. 20 millones al año gracias a sus muy buenos abogados. Pero su oficial de libertad condicional, un hombre llamado Brian Rooney, no está interesado en abogados. Rooney determina que Nichols violó la libertad condicional y lo envía directamente de vuelta a Rikers. Ahora, Brian Rooney, según todos los relatos, era un hombre decente. Mostraba compasión por las personas que supervisaba. A veces ponía su propio dinero en sus cuentas de la comisaría. Estaba haciendo su trabajo, el trabajo por el que se le pagaba, que era hacer que Lorenzo Nichols rindiera cuentas de los términos de su liberación. La respuesta de Fat Cat fue ordenar a su equipo que le dieran una paliza. Simplemente una paliza. Esa fue la instrucción, solo lo suficiente para que Rooney faltara a una audiencia judicial. El 10 de octubre de 1985, Brian Rooney fue asesinado a tiros. Dejó un hijo llamado Thomas, que tenía 18 meses de edad cuando se 18 meses de edad. Thomas Rooney creció sin conocer el rostro de su padre fuera de las fotografías. Años más tarde, el antiguo compañero de Rooney, Alan Ryder, lo dijo claramente. No había ninguna razón para que hiciera eso. Brian era un buen tipo. Brian era una persona atenta. Fat Cat ahora dirige su operación desde una celda. Supreme es arrestado en 1987 después de una investigación conjunta estatal y federal. Ambos hombres encarcelados, el imperio seguía intacto.
En ese vacío entra Gerald Prince Millers, el sobrino de Supreme, segundo al mando. Y si Supreme era el hombre de negocios, Prince era algo completamente distinto. 50 Cent, quien creció en estas mismas calles y conocía la reputación de estos hombres antes de saber conducir, lo rapeó sin rodeos. Supreme era el hombre de negocios y Prince era el asesino. Solo durante 1987, un solo año natural, Miller y el encarcelado McGriff ordenaron al menos 8 homicidios, 8. Mientras un hombre está bajo custodia federal y el otro se encamina hacia su propio arresto, la máquina no necesitaba a sus operadores presentes. Simplemente funcionaba. Y luego llega agosto de 1989. Y esta es la parte en la que necesito que dejes todo lo demás a un lado por un momento. 2 proveedores colombianos de cocaína, identificados en el testimonio judicial solo como Fernando y George, de apellidos desconocidos, llegan a un apartamento del Supreme Team en Basley Park para lo que creen que es una transacción de drogas rutinaria. El equipo ha decidido no pagar por este envío. Han decidido tomarlo. Fernando y George nunca salieron vivos de ese apartamento, lo que describe el registro de la Corte Federal, documentado en la sentencia del Segundo Circuito de Estados Unidos contra Miller. Es uno de los actos más brutales de toda esta historia. El jurado finalmente absolvió el cargo. Los cuerpos nunca fueron formalmente identificados. El gobierno ni siquiera pudo confirmar sus nombres reales. Existen en el registro oficial solo como Fernando y George, hombres que vinieron a hacer negocios y nunca más fueron vistos. Cada guerra tiene un momento en que un bando va demasiado lejos. Este fue ese momento. 3:10 de la mañana, 26 de febrero del 88. Avenida 107 y Inwood Street, South Jamaica, Queens. Un coche patrulla de la policía de Nueva York, con las insignias a la vista, está aparcado en la acera frente a una modesta casa perteneciente a un inmigrante de Guyana llamado Arjun. Un hombre que había hecho algo discretamente extraordinario y discretamente ocioso en igual medida. Había llamado a la policía repetidamente para denunciar la actividad de drogas en su calle. Su casa ya había sido incendiada 2 veces, por lo que la policía de Nueva York le asignó un dispositivo de protección. Ese dispositivo, en este turno nocturno en particular, era un solo oficial. Edward Byrne, de 22 años, se unió a la fuerza el 15 de julio de 1986, destinado en el Distrito 103, 5 días después de cumplir 22 años, sentado erguido en su patrulla con una copia doblada del Daily News en el asiento y una radio AM/FM portátil a su lado. 4 hombres pasan en coche junto al coche una vez, luego otra vez. Según los informes, discutieron no hacerlo, decidiendo que parecería débil matar a una mujer policía o a un oficial negro. Así que esperaron a Edward Byrne, le dispararon 5 veces. Ed Byrne fue declarado muerto en el hospital. La orden provino de Howard Pappy Masons, el ejecutor de Fat Cat, llamando desde una celda 2 días después de su propia condena por armas, adelantando $8,000 para que se llevara a cabo. Los 4 tiradores, Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb y David McCleary. Mason lo llamó un mensaje simbólico. Su símbolo tuvo un impacto diferente al que él pretendía. Para agosto de 1988, más de 400 oficiales de la policía de Nueva York y agentes federales barrieron South Jamaica en una única operación coordinada. Mason y otros 36 son acusados. Una escucha del FBI en el teléfono de la hermana de Fat Cat, Viola, amante y empleada de Mason, entrega a los fiscales todo lo que necesitan. 37 arrestos, incluyendo a Viola, incluyendo a la anciana madre de Fat Cat. La guerra contra las drogas de Queens acababa de convertirse en noticia nacional. George Herbert Walker Bush, entonces vicepresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, llevaba consigo la placa de Edward Byrne en su campaña electoral. La placa de un policía novato, muerto en el bolsillo de un vicepresidente, en el camino a la Casa Blanca. A partir de este momento, el gobierno no estaba enviando oficiales de narcóticos a Queens. Estaba enviando todo. RICO, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas, promulgada en 1970, diseñada específicamente para desmantelar la mafia italiana. La genialidad de RICO, y es una forma de genialidad, incluso si estás en el lado equivocado, es que no te acusa de un solo crimen. Acusas a toda tu organización por todo colectivamente remontándose años atrás. Cada asesinato, cada negocio de drogas, cada llamada telefónica, cada apretón de manos. Una sola acusación, una sola conspiración, todos a la vez. Cuando el gobierno dirige esa arma contra Queens a finales de la década de 1980, llega con pruebas irrefutables, 100 conversaciones interceptadas, 80 testigos de la fiscalía, fotografías de la escena del crimen, registros telefónicos, pruebas de huellas dactilares,
armas de fuego, parafernalia de devastador, las personas que estuvieron en la habitación. Ernesto Pinella, el propio jefe de seguridad del Supreme Team, testificando para la fiscalía. Julio Hernández, fuerza de seguridad. Trent Morris, principal mensajero de drogas. Ian McGriff, la oficial de libertad condicional corrupta que vendió documentos gubernamentales confidenciales a la banda, sentada en el estrado de los testigos, testificando contra los hombres a quienes había armado, protegido y por quienes había mentido. La organización se devora a sí misma. Siempre lo hace. En 1993, Gerald Prince Miller y 9 coacusados son condenados por tráfico de narcóticos y crimen organizado después de un juicio conjurado. Miller sentenciado a 6 cadenas perpetuas. 6. El juez considera 8 homicidios en un solo año, proveedores colombianos asesinados en bolsas de plástico, una empleada del gobierno convertida en activo de una banda y dicta 6 cadenas perpetuas consecutivas. Kenneth McGriff, mientras tanto, se había declarado culpable en 1989 de participar en una empresa criminal continua. 12 años, es liberado bajo libertad condicional en 1995. Comparado con las 6 vidas de su sobrino, 12 años casi parece un error administrativo. Y Fat Cat, Lorenzo Nichols, se declara culpable en 1990. 25 años a cadena perpetua por ordenar el asesinato de Brian Rooney, una sentencia federal adicional de 40 años por cargos de drogas y crimen organizado. Cumpliendo concurrentemente, recibe una sentencia más leve por cooperar con las autoridades. Coopera. Esa decisión, tomada en una sala sellada a cambio de años de reducción de sentencia, desencadena una reacción en cadena que nadie en esa sala podría haber predicho. Un joven rapero de South Jamaica llamado Curtis Jackson crece escuchando estas historias. En 2000 lanza un tema de mixtape llamado Ghetto Kurime, Perdóname, y en él rapea directamente sobre la cooperación de Fat Cat. Solía idolatrar a Cat. Me dolió en el corazón escuchar que se delató a Pop. Esa letra se filtra. Kenneth McGriff la escucha y todo lo que sigue. Los intentos de asesinato contra 50 Cent. La investigación de Murdering. La investigación de Jamfester J. El caso federal de crimen organizado que envía a McGriff a prisión para siempre. Cada dominó se remonta a un acuerdo de cooperación, a una sala sellada en 1992, a una decisión, 15 años de consecuencias. El gobierno ganó la batalla, pero la guerra aún no había terminado. En 1995, Kenneth Supreme McGriff sale de la prisión federal después de cumplir aproximadamente 6 años de una sentencia de 12 años. Tiene un plan, películas, música, el mundo legítimo. Se conecta con un amigo de la infancia de South Jamaica llamado Irv Lorenzo, el hombre que la industria conoce como Irv Gotti, quien en ese momento dirige Murder Inc. Records, uno de los sellos de rap más exitosos de América. Sherul está en la lista Ashanti, el dinero está en Israel. Juntos, McGriff y Gotti producen una película directamente para video llamada Crime Partners 2000, protagonizada por Ja Rule, Snoop Dogg y Ice-T. Supreme McGriff, ex capo del crack convicto federal, ahora está en el negocio del entretenimiento, y sinceramente por un momento casi parece un arco de redención. Luego los fiscales alegaron que nunca dejó de traficar. Nueva York-Baltimore, un corredor de narcóticos que recorría la costa este, y que Murdering, el sello, las oficinas, las cuentas bancarias, se estaba utilizando para blanquear más de $1 millón en dinero de la droga. Gotti y su hermano Chris son acusados, lo combaten. En 2005 son absueltos. McGriff no. Mientras tanto, esa letra de 50 Cent sigue ardiendo. La canción Ghetto Quran. Investigadores federales documentaron claramente en una declaración jurada del IRS de 2003. Mensajes transmitidos a través del buscapersonas de Murder Inc. indican que McGriff está involucrado en un complot en curso para matar a este artista de rap y que se comunica con empleados de Murder Inc. sobre el objetivo. Un complot de asesinato activo rastreado a través de un buscapersonas por el IRS. Cuando Jam Master Jay, el legendario DJ de Run DMC y uno de los primeros mentores de 50 Cent, es asesinado a tiros en su estudio de grabación de Queens el 30 de octubre de 2002. El nombre de McGriff también entra en esa investigación. La teoría: Jay había desafiado una lista negra de la industria contra 50 Cent y pagó las consecuencias. Esa teoría era incorrecta. Tardaron 22 años en descubrirlo. Un jurado condenó a Ronald Washington y Carl George Jr. en febrero de 2024. La condena de Jordan fue posteriormente anulada en diciembre de 2025. Un tercer hombre, Jay Bryant, se declaró culpable en abril de 2026. El verdadero motivo fue un negocio de cocaína en Baltimore del que Jay había excluido a Washington. McGriff no tuvo nada que ver con ello, pero su sombra cayó sobre esa investigación durante más de 2 décadas.
De todos modos, ese es el tipo de peso que acumulas cuando construyes lo que él construyó. El 9 de febrero de 2007, Kenneth Supreme McGriff es sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, condenado por pagar finta. $1,000 por los asesinatos en 2001 del rapero Eric E. Moneybags, Smith y Troy Singleton. Antes de que los alguaciles se lo llevaran, se giró para mirar a 3 filas de familiares y amigos. Saludó. Se golpeó el pecho, justo encima del corazón. Actualmente está recluido en la US Beaumont, en el condado de Jefferson, Texas, sin fecha de expiración. Aquí es donde aterrizamos, 20 de septiembre de 2024. Después de 34 años en una prisión federal, 6 cadenas perpetuas dictadas en 1993, Gerald Prince Miller sale como un hombre libre. El mecanismo que lo liberó fue la ley First Step, un proyecto de ley bipartidista de reforma de la justicia penal, firmado por Donald Trump en 2016. En su carta a la Corte solicitando la liberación, Miller citó al difunto juez de la Corte Suprema Felix Frankfurter. La sabiduría con demasiada frecuencia nunca llega, y uno no debería rechazarla simplemente porque llega demasiado tarde. Desde dentro de la prisión, ya había estado haciendo el trabajo. Alcance juvenil, mediación de conflictos. Personas de la prisión presentó cartas testificando que cuando surgían problemas en el patio llamaban a Miller. Él hablaba con la gente. Las peleas se detenían. Ahora dirige una organización de alcance juvenil en Queens. El mismo barrio, el mismo código postal, una misión diferente. Lorenzo Fat Cat Nichols salió de la custodia federal en marzo de 2023. Liberado 3 años antes después de que un juez dictaminara que había cumplido efectivamente su sentencia de 40 años. Tiene 66 años. Todavía tiene una sentencia de 10 años pendiente en Florida, derivada de una condena por robo de coche y fraude en 2007. Su abogado la está impugnando por motivos de conflicto de intereses. Fat Cat, en una carta a la Junta de Libertad Condicional, escribió: "No hay nada inteligente ni glorioso en ser un narcotraficante. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, que dejaron un rastro de destrucción y destrozaron a muchas familias. 36 años para llegar a eso, pero llegó. Kenneth Supreme McGriff está en la US Beaumont, condado de Jefferson, Texas. Cadena perpetua sin libertad condicional, sin fecha de liberación, sin moción de la ley First Step registrada. El hombre que se golpeó el pecho, justo encima del corazón, antes de que los alguaciles se lo llevaran. Todavía dentro. Barry Michael Cooper, quien creció en el mismo edificio que Prince Miller, quien observó al Supreme Team operar desde su ventana y lo convirtió en New Jack City, quien cambió el cine estadounidense. Falleció el 22 de enero de 2025. A los 66 años, vivió para ver a Miller libre. Simplemente nunca pudo preguntarle qué se sentía. De 1990 a 2008, los delitos graves en la ciudad de Nueva York disminuyeron un 72%, el doble del promedio nacional. Los oficiales que estuvieron allí te dirán que todo comenzó la noche en que Edward Byrne fue asesinado en la avenida 107. Un asesinato, una placa en el bolsillo de un vicepresidente, 72%. 3 hombres, el mismo bloque, la misma década, las mismas decisiones. Hasta que las decisiones ya no fueron las mismas. Uno es libre y trabaja con niños. Otro está en Texas sin fecha de liberación. Otro está luchando en Florida. La esquina de la calle 150 no conoce ninguno de sus nombres. Nunca lo hizo. Ese siempre fue el punto.